Hay momentos que pasan desapercibidos para muchos, escondidos entre luces brillantes, aplausos ensordecedores y coreografías perfectamente sincronizadas. Pero para quienes observan con atención, para quienes leen más allá de los gestos evidentes, hay instantes que hablan sin necesidad de palabras. Uno de esos momentos ocurrió en pleno concierto, justo después de una presentación agotadora, donde el sudor en sus frentes contaba la historia de la entrega absoluta sobre el escenario. La atmósfera estaba cargada de euforia, pero también de algo más, algo difícil de describir con exactitud. Los 7 estaban allí, exhaustos, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración entrecortada. Jimin, con esa ternura casi instintiva que lo caracteriza, se acercó a Namjoon. No dijo nada, simplemente tomó una toalla blanca y empezó a secar suavemente el sudor que corría por su rostro. El gesto en apariencia era simple, práctico, cuidadoso. Pero fue entonces cuando algo cambió en el aire, algo que solo los ojos más atentos pudieron captar. Jungkook, situado a pocos pasos, alzó la mirada. Su expresión, que hasta ese momento era neutra, casi distraída, se endureció por un breve instante. Sus ojos se clavaron en la escena frente a él. No hizo ningún esfuerzo por ocultar lo que sentía. De hecho, parecía no importarle que estuviera rodeado de miles de personas. Allí, en medio de una multitud que gritaba sus nombres, él estaba completamente concentrado en algo o alguien más. Su mirada no era fugaz ni accidental. Era fija, intensa, transparente en su silenciosa tensión. Namjoon fue el primero en notar aquella mirada. Alzó la vista y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Jungkook. Y en ese cruce, que duró solo unos instantes, se dijeron más cosas que muchas conversaciones enteras. Namjoon no parecía molesto, tampoco sorprendido. Su expresión era de duda, quizás de reconocimiento. Como si intentara entender si lo que veía en los ojos de Jungkook era lo que sospechaba. Pero Jungkook no se inmutó, no bajó la mirada, no sonrió. Solo estaba allí, observando, como si su presencia misma fuera una advertencia silenciosa de una súplica muda o incluso una declaración contenida. Finalmente, Jungkook levantó levemente la ceja, un gesto sutil que no pasó desapercibido. Namjoon, quizás comprendiendo que esa mirada contenía más de lo que parecía, respondió con un leve gesto, casi conciliador, como quien intenta calmar las aguas antes de que suban de nivel. Pero Jimin, ajeno o quizás no tanto, seguía con lo suyo, cuidadosamente secando el rostro de Namjoon, como si estuviera inmerso en una burbuja donde solo existía el otro. Sin embargo, Namjoon no es ingenuo, y en su silencio parecía comprender que había límites invisibles que acababa de rozar. Así que, con una sonrisa medida, tomó la toalla de manos de Jimin, agradeciéndole en voz baja, y comenzó a secarse él mismo. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Y fue en ese preciso momento, cuando la toalla cambió de manos, que Jungkook apartó la mirada, como si eso fuera lo que esperaba para permitirle a su mente, por fin, descansar. Era como si con sus ojos hubiera dicho todo lo que no se atrevía a pronunciar. Como si el solo acto de mirar hubiera bastado para que el mensaje fuera claro. No necesito palabras para que me entiendas. Y Namjoon, con esa intuición que nace de conocer profundamente a alguien, pareció comprender cada sílaba no dicha. Lo que ocurrió después fue una vuelta a la rutina, a las risas, al espectáculo. Pero algo había cambiado. Ese breve intercambio de miradas había dejado una huella. No era la primera vez, y tal vez no sería la última. Porque cuando se trata de ciertas conexiones, el lenguaje es apenas un adorno. Y cuando Jimin está en el centro de esa ecuación, Jungkook no parece conocer el término indiferencia. Tal vez fue un momento de celos. Tal vez fue algo más. Lo cierto es que en medio de una multitud rugiente entre gritos, luces y cámaras, se desarrolló una escena muda que dijo más que cualquier canción. Una escena donde la cercanía no se mide por centímetros, sino por latidos. Una escena donde la tensión no se disfraza, sino que se deja ver con la misma naturalidad con la que se respira.
Porque hay cosas que no se ocultan, y Jungkook definitivamente no estaba tratando de ocultar nada. El cuerpo dice lo que la boca calla. Y en aquel escenario, mientras las luces seguían deslumbrando y el eco de los aplausos aún vibraba en el aire, fue precisamente el lenguaje silencioso de Jungkook el que habló más alto. No gritó, no interrumpió, no se acercó. Pero su reacción fue un manifiesto completo, esculpido en miradas, microgestos y una postura que para quienes saben mirar fue todo menos indiferente. El momento no duró más de unos minutos, pero bastó para evidenciar una tensión soterrada, casi imperceptible para los ajenos. Jungkook, con los músculos del rostro tensos y los labios ligeramente presionados, adoptó una rigidez que contrastaba con el ambiente distendido del resto del grupo. Su cuerpo, que normalmente se mueve con fluidez, parecía contenido, como si la energía acumulada buscara una salida, pero se viera forzada a mantenerse en silencio. Sus hombros, que en la mayoría de sus presentaciones están sueltos, relajados y activos, se alzaron apenas, en una señal de alerta. No era incomodidad general, era foco. Su atención estaba centrada, y ese leve endurecimiento corporal era más que revelador. No se trataba de cansancio, era otra clase de tensión. Una que nace cuando algo o alguien se cruza con lo que sentimos como propio, incluso si no lo decimos en voz alta. Los ojos de Jungkook fueron protagonistas absolutos, fijos, sin desviarse, como si observar aquella escena entre Jimin y Namjoon fuera inevitable. Había una intensidad medida, pero presente. No pestañeaba con frecuencia, su concentración era tal que incluso parecía contener la respiración por instantes. Era la clase de mirada que no busca llamar la atención del público, sino comunicar un mensaje directo a quienes están involucrados en la escena. El gesto más sutil, pero también el más revelador, fue cuando alzó una ceja. Fue casi imperceptible, pero con una carga poderosa. No era burla ni confusión, era una afirmación muda. Sí, estoy viendo esto, y no me es indiferente. Fue una señal que no necesitó ser amplificada porque estaba dirigida a quien sabría interpretarla. Y efectivamente, Namjoon pareció entender. El cambio vino después, cuando Jungkook desvió la mirada justo en el momento en que Jimin ya no tenía la toalla en sus manos. No fue una retirada apurada, ni una huida incómoda. Fue más bien una liberación, una pausa interna, como si su cuerpo por fin pudiera regresar a su eje una vez que el equilibrio que parecía alterado volvía a tomar forma. Ese control que mostró, ese dominio del gesto contenido, no es algo común en alguien que reacciona sin pensar. Jungkook sabía exactamente lo que estaba comunicando, sin emitir una sola palabra. Su cuerpo fue el canal de una emoción que no necesitó confirmación verbal, porque a veces una sola mirada sostenida puede decir más que cualquier confesión. Y una ceja alzada puede encerrar tanto reclamo como deseo. No fue un escándalo, no hubo exclamaciones, solo un lenguaje corporal que gritó en silencio. Un lenguaje que en medio del bullicio dejó claro que cuando se trata de ciertas personas, el cuerpo simplemente no sabe mentir.